Hemos aprendido a correr de congreso en congreso, de actividad en actividad, de concierto en concierto, y hemos perdido el tiempo en lo importante que es hacer discípulos que hacen discípulos. Apareció una nueva metodología y corrimos todo allá para copiar lo que hacía este hombre que tenía éxito. Y luego apareció otra cosa y corrimos a copiar el otro y nos pasamos haciendo eventos. Nos pasamos haciendo eventos y no desarrollando procesos de transformación en las personas. Esto ha sido un efecto del neopentecostalismo. Congreso aquí, congreso allá, este tipo de encuentro, este tipo otro. Aunque aún hacemos todo de todo un poco, porque todos tenemos algo de neopentecostal, tenemos que volver a la verdad de que hay que hacer procesos. La transformación es un proceso y lleva tiempo. El crecimiento de la iglesia sana, saludable, es un proceso que lleva tiempo. No hay crecimiento inmediato. ¿Qué está creciendo hoy de manera inmediata? Las iglesias que están centradas en robar los miembros de otras iglesias. Esas son las que crecen rápido. Están tomando, ¿verdad?, con doctrinas fáciles de vivir, están tomando los creyentes que hemos formado con tanto tiempo. Eso es lo que crece rápido. No una iglesia saludable, con personas fundamentadas en la palabra. Entonces, un efecto del neopentecostalismo es que nos hemos concentrado en eventos y en vez de establecer procesos. También el pentecostalismo nos ha hecho creer que hay fórmulas reveladas para el éxito. Cosas que Dios nos mostró, que si esto haga, y empezamos a copiar. Es interesante, el pastor Cho en Corea estuvo 10 años enfermo. Yo leí el libro La Cuarta Dimensión y decía, 10 años enfermo, no podía ni predicar y le pedía a Dios una estrategia. 10 años orando y Dios le enseña a trabajar con grupos pequeños. Nosotros oramos 15 minutos y queremos que la iglesia funcione como la de Él. Porque creemos que hay fórmulas al éxito, ¿sí? ¿Cuántos hemos dado vuelta a la ciudad desparramando aceite? No hay un solo fundamento bíblico para decir que los demonios huyen con el derramar aceite. No lo hay, hermano. Sí, ir al monte. Bueno, Jesús fue al monte, por ahí tenés algo más o menos, ¿verdad? Pero, sí, pararte en un lugar alto. Jesús iba a caminar por las ciudades, no iba a los lugares altos para liberar. Pero hemos creído que nosotros teníamos que ir, y lo hemos hecho, usted lo habrá hecho, frente a cada casa para hacer una cartografía espiritual. A ver qué demonio está en esta cuadra. Porque si atamos al hombre fuerte, pura pavada, hermano, pura pavada, pérdida de tiempo. Y todo lo hemos hecho. Yo me acuerdo que iba con un hermano, y el hermano Jorge iba al lado mío, él conocía a los vecinos, decía, acá hay un demonio de lujuria, acá hay un demonio de homosexualidad y un demonio de juego de azar. Entonces íbamos a la otra casa, orábamos así un poco, pero como él conocía a los vecinos, acá hay un demonio de caña, así, ¿verdad? Entonces escribíamos todos los demonios que teníamos que echar. No podemos encontrar un solo fundamento bíblico. Y creímos, y lo hicimos, por lo menos oramos un poco más. Eso hay que reconocer, ¿verdad? Que con todo eso por lo menos orábamos, por la madrugada salíamos. Pero no hay fórmulas al éxito. La Escritura dice que los discípulos se hacen mediante el bautismo y enseñando que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Esa es la fórmula del discipulado. Palabra de Dios y compromiso con el bautismo. Esa es la fórmula. No digo que está mal, no sé, lo que fuere. Lo que digo es, hay que entender que no hay fórmulas al éxito de crecimiento acelerado. Son fantasías que hemos creído. Hemos perdido tiempo haciendo muchas cosas que no han dado resultado. También el neopentecostalismo ha traído muchas doctrinas centradas en la satisfacción personal. Sí, mucho de lo que enseña el neopentecostalismo es para hacernos felices, para tener éxito. Uno de los hombres que más han influenciado el movimiento misionero en Estados Unidos se llama David Brainerd. David Brainerd fue un hombre que Dios le llamó, él estaba en las iglesias sobre la costa atlántica, Dios le llamó a evangelizar a los indios. Y se va al oeste a evangelizar a los indios. Su traductor nunca dejó el alcohol, así que difícilmente la gente entendía lo que él traducía. Dicen algunos que nunca logró un solo convertido. Se murió al poco tiempo de una neumonía, una pulmonía, por el frío en aquellos lugares, sin éxito en el ministerio.
Pero cuando Él se murió, su testimonio creó un despertar en las iglesias sobre el este que impulsó y salieron misioneros a todas partes del mundo. Es decir, un hombre fue, hizo lo que Dios le pidió, no ganó a nadie, pero provocó un despertar espiritual. Nosotros medimos el éxito por números, no por estar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Me sigue? Porque Dios te puede llamar a hacer la tarea en algún lugar donde tu máximo crecimiento serán 5 familias, porque son todas las que están en la isla. Si Dios te llamó ahí, tenés que estar ahí. No se trata de lo que te haga bien o feliz. Pero mucha de la enseñanza de la iglesia tiene que ver con satisfacción personal. Estamos buscando una profecía que nos diga que nos va a ir bien, que vamos a crecer, que nuestra iglesia será una mega iglesia, que tendremos muchos autos. A Dios Dios no está preocupado en hacerte sentir bien. Él quiere salvar tu alma del fuego del infierno y quiere que vayas a salvar a los perdidos, no que seas feliz mientras tanto. Y lo que me preocupa sobremanera, nosotros los pentecostales clásicos, que hemos caído en el juego del neopentecostalismo, y usamos al Espíritu como algo para entretenimiento. Por muchos años hemos dejado de llamar a la gente para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Le llamamos para que se sienta bien al altar. Y lo explico de esta manera. Me invitaron a un retiro para hablar del Espíritu Santo. Y siempre es una carga, ¿vio? Tener que ir ahí, que la gente reciba el bautismo. Y cuando llamé al altar, toda la gente pasó. Y mi convicción era que los hermanos sean bautizados con el Espíritu Santo, con la evidencia inicial del bautismo, es decir, que hablen en lenguas. Entonces, cuando me acerco a la primera persona, la hermana se me iba a caer. Entonces yo le atajé atrás y le dije, no te caigas, ¿verdad? Habla en lenguas. Entonces oro por ella, Señor, bautízala, habla en lengua. Y se quería caer demasiado, ya me dolía el brazo atajándole, ¿verdad? Entonces, bueno, me fui. Viene alguien y dice, se cae así, se desparrama. Voy al siguiente y cuando me acerco ya tambalea todo. Yo digo, si él quiere bautizarse, lo tengo que atajar, no hay caso. Seguí ahí, me fui, vino alguien, lo sopló, se cayó. Y así fue tremendo el que venía detrás mío soplando. Y yo dije, van a tener que esperar un retiro, 1 año más para que alguien les sople. Porque no van a saber ministrarse porque no han sido bautizados en el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? La gente pasa para caerse, para sentirse bien, pero no para ser llenos del Espíritu, para ir y predicar el Evangelio. Usamos el Espíritu Santo como entretenimiento para que la gente se sienta bien. Saltamos y entonces eso es bueno. No, hay que ser lleno del Espíritu hablando en lenguas para que entonces, empoderados, vayamos en busca de los perdidos. Pero el neopentecostalismo nos ha hecho ver el Espíritu Santo como un entretenimiento que nos hace felices. ¿Sí? ¿Por qué estuvo bueno el culto? Porque te golpeó la palabra, te arrepentiste y tomaste decisión de cambiar tu vida. No sentí la presencia de Dios. Y creemos que el culto se mide por sentir o no sentir la presencia. Pero qué terrible, hermanos. Y este es un efecto del neopentecostalismo que en alguna manera todos hemos predicado un poquito. ¿O no? Perdónanos, Señor. Diga, perdóname, Señor. Seré más pentecostal clásico, Señor. Bueno, ¿cuál es algún efecto que yo puedo ver en este obstáculo del neopentecostalismo? Por un lado, puedo ver que hay mucho activismo sin resultado. Esto de correr de evento en evento, de actividad en actividad. ¿Cuándo vamos a ser discípulos si tenemos una actividad cada semana en la iglesia? ¿Cuándo vamos a ser discípulos si tenemos un montón de compromisos, 500 reuniones de Zoom para 500? ¿Cuándo vamos a discipular? Hay un montón de cosas que hacer, pero finalmente en el tiempo no producen resultado. Nos ocupan, pero no están orientadas al cumplimiento de la gran comisión. Esta es hacer discípulos. Mucha actividad, mucho congreso, mucho entrenamiento, poco resultado, mucho trabajo, poco resultado. También podemos decir que un resultado es la frustración y la depresión, porque nos empezamos a medir con ese parámetro de éxito que he mencionado. El éxito es números, es cantidad, no es el centro de la voluntad de Dios.
Cuando nosotros tenemos el número como parámetro de éxito, entonces fácilmente caemos en la frustración, porque a alguien siempre le va mejor que a nosotros. Para la gloria de Dios, siempre alguien es mejor. Entonces me comparo con Ico. Yo digo, bueno, Dios me permitió, tenemos 3 iglesias hijas, gloria a Dios. Él tiene 14, ay, yo no he hecho nada. Él es Él y yo soy yo. En su gracia ha plantado 14 iglesias, gloria a Dios. En mi gracia he hecho lo que he podido. En mi gracia tengo 2 iglesias con 10 miembros, gloria a Dios. Hago lo que tengo que hacer donde Dios me pone. Pero el neopentecostalismo relaciona el éxito con los números. E insisto, el éxito es estar en el centro de la voluntad de Dios. Si hoy viene acá el apóstol Pablo, es un fracasado para los neopentecostales. Se la pasaba de prisión en prisión, de prueba en prueba, de garrote en garrote. Lo único que me dice el Espíritu es que donde voy me esperan persecuciones. Sería un fracasado en el mundo neopentecostal, pero es el hombre que trajo el Evangelio a esta región del mundo. ¿Cuántos me dicen amén? Otro efecto del neopentecostalismo son los creyentes hojarascas, ¿verdad? Llevados por cualquier viento de doctrina, de aquí para allá, buscando a alguien que les diga algo bonito al oído, ¿verdad? Y con todo lo que eso significa. Creyentes que son, se van de aquí para allá, detrás del ruido, detrás del profeta, del apóstol, en fin, detrás de aquel que le dice cosas bonitas, que no tiene solidez en la Escritura. Y obviamente el resultado es el incumplimiento de la misión, porque hemos pensado mucho en el éxito y demostrar el éxito y no en alcanzar a los perdidos. Hay un incumplimiento de la misión y esto es evidente. De 5 a 25 se quintuplicó la Asamblea de Dios con el proyecto Impacto en el primer momento. Pero luego todos soñamos con mega iglesias, todos. Yo me acuerdo del proyecto en la iglesia en el año 95, 5.000 para el 2000. Todos queríamos tener miles. Y detrás de eso nos olvidamos hacer lo sencillo, que es alcanzar a uno y llevarlo a los pies de Cristo. Entonces, el primer obstáculo es el neopentecostalismo y creo que coincidimos de alguna manera, aunque también de alguna manera nos duele un poquito la cola, ¿verdad? El chachá por esto, ¿verdad? Pero tenemos que reconocer y volver al pentecostalismo de la palabra del Señor. Dígame amén. Lo más importante es que seamos llenos del Espíritu, bautizados en lenguas para ir a cumplir la misión. Aunque la misión sea, como dice Hechos 1:8, ser mártires por la causa de Cristo. El amén ahí más chiquito, ¿verdad? El otro obstáculo es el neocalvinismo. El neocalvinismo, hermanos, es una decisión, es una acción, mejor dicho, decisivamente antipentecostal. El neocalvinismo es una organización que se ha propuesto, y ellos lo han dicho, después puedo pasar la cita, hay un video del año 2018 en las redes donde están tres predicadores, Miguel Suchen, este mexicano doble vuelto a casar que no me acuerdo el nombre, hay 3 de ellos y dicen, tenemos que volver a evangelizar Latinoamérica porque no han recibido el evangelio de la gracia sino el evangelio pentecostal. Tenemos que volver a evangelizar Latinoamérica. Y me preocupa tanto que usted, pastor, comparta frases de MacArthur, ¿verdad? Como que son bonitas, invitando a su congregación a leer a neocalvinistas que se han propuesto acabar con el pentecostalismo en América Latina. Que compartamos, y perdóneme hermano, bueno, se está grabando, no lo puedo decir, que compartamos videos de hermanos que están predicando muy bonito aquí en nuestro país y después de eso se van a la iglesia de ese hermano. El neocalvinismo dice tenemos que reevangelizar América Latina porque no han recibido el evangelio de la gracia sino el evangelio pentecostal. Imagínense, son decididamente antipentecostales. Su mensaje sobre la cesación de los dones del Espíritu, ridiculizando la obra del Espíritu. Claro, en cierta medida ridiculizando actos neopentecostales, ¿sí? Porque algunos hacen la diferencia entre neo y pentecostal, neopentecostal. Lo cierto es que ridiculizando la acción del Espíritu Santo en medio de la iglesia, están decididamente propuestos a sacar a toda la membresía del pentecostalismo de la oscuridad para llevarla al evangelio de la gracia.
como si nosotros no predicáramos la gracia de Cristo como único medio de salvación. El neocalvinismo es una opción para los creyentes que se han frustrado con los neopentecostales. El director del Instituto Bíblico, el vicepresidente Oscar Rodríguez, dice: la Asamblea de Dios gana a la gente para Cristo. Los neopentecostales, los apóstoles, nos roban la gente y después que los pelan se van a las iglesias neocalvinistas. ¿Es así, Oscar? Es un círculo que se está dando. Nosotros ganamos las almas porque estamos apasionados, predicamos, pero los neopentecostales le venden espejitos de colores. Aquí te vas a sanar, todo va a venir bien, nada te va a ir mal, todo será maravilloso. Y después de eso, los pelan, les sacan toda la plata. Y cuando están frustrados, con su economía quebrada y su matrimonio roto, se van a los neocalvinistas, que son los únicos que hablan claro sobre los neopentecostales. Entonces muchos van como frustración al neopentecostalismo, van a las iglesias neocalvinistas. También el neocalvinismo es una oferta de erudición ante el analfabetismo neopentecostal. Es decir, los neopentecostales son analfabetos bíblicos. Yo recuerdo un material que recibí de una iglesia nuestra, una iglesia preciosa, creciente. Decía esto en el manual del posencuentro. Escuche, decía el libro: cuando la esposa de Potifar le sacó la ropa a José, le quitó la cobertura espiritual. Y entonces él huyó porque no tenía cobertura. Pavada, lo dejó desnudo. Por eso salió corriendo. Le quitó la cobertura espiritual. ¿Y sabe qué? La mayoría recibimos el libro y lo empezamos a enseñar en nuestras iglesias. Creamos creyentes raquíticos, sin doctrina bíblica. Hemos dejado de enseñar las verdades fundamentales. Dejamos el libro Esto Creemos, que tiene una riqueza doctrinal, verdades fundamentales de Global, por folletos que vienen de aquí para allá, con mucha fantasía, pero sin doctrina. Entonces hemos creado creyentes raquíticos en cuanto a la fe. Y se van para cualquier lado, porque en realidad no están fundamentados en la doctrina. Entonces, ante tanta analfabetismo bíblico, como los neocalvinistas se la pasan leyendo libros y hablando de fulano y fulano, la gente se va por ellos, por la oferta de erudición. Pero en realidad no hay erudición, porque no podés sostener su doctrina si no lees los libros de ellos. John Piper ha escrito 52 libros en pocos años. Escriben como locos, escriben toda la hora. Y la mayoría de nuestros miembros están comprando devocionales hechos por los neocalvinistas. Pero usted sabe, Pastor Rocco, escribimos un libro para estudiar y para venderlo con los pastores. Hay un desánimo para escribir, hermanos. Pero nuestra congregación está comprando el libro neocalvinista, ¿verdad? La Biblia de MacArthur. Están comprando el libro neocalvinista y hacen sus devocionales. Y hay mucha promoción y están ofertando erudición bíblica, porque los pentecostales no hemos fundamentado suficientemente en la doctrina. Bien, el otro obstáculo que he encontrado tiene que ver con el obstáculo de la pospandemia. La pospandemia nos ha mostrado que nuestros creyentes no están preparados para la tribulación. ¿Sí? Si la pandemia venía en la década del 80, no perdíamos ni un solo miembro. Porque ¿qué nos pasaba a los pentecostales? Éramos los perseguidos, los menospreciados. Nos tiraban piedra y la persecución que decía: Cristo viene pronto, preparado, estos son los últimos tiempos. Cualquier camión que pase y tiembla la tierra, ahí dice la Biblia, el terremoto, Cristo viene pronto. Todo el día pensando más allá del sol. Entonces, como pensábamos más allá del sol, la tribulación no era un problema, porque era el anticipo de la gloria que había de venir. Pero en este tiempo, como estamos mal enseñados y pensando que la bendición está acá, que el reino es aquí y ahora, como decía el neocalvinismo, pero el neopentecostalismo, que el reino es ahora, entonces cualquier problema nos desanima, nos frustra. Los creyentes no están preparados para la tribulación. Cualquier enfermedad no tiene sentido. Si le dijeron que uno puede decretar y confesar y todo se termina, cuando viene una prueba no podemos entender por qué estamos enfermos. Si me dijeron que yo puedo confesar y decretar.
Pero no es así. La Escritura dice que el ministro se forma en el sufrimiento, que la tribulación nos hace perfectos para consolar a los que sufren. Eso es lo que dice la Escritura. Y la pandemia nos mostró que los creyentes no estábamos preparados. Se fueron, porque no era cierto lo que predicábamos. También sabemos que la pandemia demostró la comodidad de la iglesia virtual. No digo digital, sino virtual. La iglesia que puede ser. Bueno, la gente se sintió cómoda en sus casas. Les dijimos que se podían congregar en las casas. Y cuando se terminó la pandemia, se siguen en las casas todavía. Nosotros tomamos la decisión de no transmitir más los servicios. Por lo menos no en vivo. Mando un mensaje. En el mes de marzo transmitimos el último servicio. En mayo le mando a los hermanos, te espero hermano, hoy te espero. Y la hermana me dice, pero pastor, yo veo el servicio por internet. Le digo, hermana, hace 2 meses que no transmitimos. Ay, dijo. Y a partir de ahí empezó a venir a la iglesia. Le pillamos todito. Sí, es cierto que la digitalidad puede generar conversión y salvación. Pero la pandemia le ha puesto un manto de engaño. Porque uno va a las redes sociales para entretenerse, no para edificarse. Para eso son los medios, para entretenimiento. Y la gente al usar los medios como entretenimiento no busca. Fácil es buscar uno el predicador que quiere, ¿verdad? Con solo pasar el dedo. También como obstáculo la pandemia presentó a nuestra congregación cualquier clase de predicador. Y el neocalvinismo no solo tiene buenos predicadores, tiene youtubers, influencers, son genios en el uso de la tecnología, son buenísimos en crear, porque aparte su mensaje siempre está atacando a alguien, ¿verdad? Especialmente a los neopentecostales. Por tanto, atrae ese conflicto, esa pelea atrae. Uno de los predicadores pentecostales más atractivos es el que más se pelea con todo el mundo. Entonces, como las redes están para entretener, estos hombres estos predicadores han tomado y enseñan cualquier cosa. Y no solo los pastores graduados, sino que cualquiera puede decir cualquier cosa y parece que es cierto, porque las redes sociales han potenciado al individuo como un comunicador. Entonces, este es otro problema que genera la pandemia. Finalmente, la pandemia también ha resurgido el síndrome de Corinto. ¿Cuál es el síndrome de los corintios? Como los corintios eran pobres e ignorantes en una cultura donde se exaltaba la oratoria y el poder, los corintios buscaban quien les representara. Y Pablo parecía muy flojito, no hablaba tan bonito, vivía enfermo. En cambio, Apolos era un orador elocuente, con gran sabiduría. Y ellos querían ser de quien los pudiese representar bien ante la sociedad. Este es el síndrome de Corintio. Buscan a alguien que los haga sentir bien para decir, yo le sigo a fulano porque ese es atractivo para el mundo. Y Pablo le dice, no, pues amigo, ¿qué es Apolo? ¿Qué es Cefas? No, todo es de Dios, todo es de nosotros y nosotros de Dios. Todo nos pertenece. Nosotros somos de Dios. Termina el capítulo 3 de 1 Corintios. Todo nos pertenece. Déjense de pensar en uno y en otro. Nosotros somos los hijos de Dios y lo tenemos todo. Y las redes, la gente está buscando, nuestros jóvenes están buscando quién les representa entre las redes. Por eso que hay ciertos predicadores en Paraguay que tienen muchos jóvenes que son sus seguidores, porque los representa y les hace sentir bien. Claro, el problema está que no hemos fortalecido la doctrina, no hemos fortalecido el mensaje. Así que me voy a una pregunta, y perdón si voy muy rápido, pero lo necesito. Ante estos estorbos que manifiesto y que creo que podemos coincidir que son estorbos reales, ¿cuál es la acción que debemos emprender para ser una iglesia de impacto? Pues tenemos que volver al modelo bíblico de ser y hacer iglesia. La única forma de superar el obstáculo del neocalvinismo, del neopentecostalismo y lo que nos ha dejado la pandemia es volver al modelo bíblico pentecostal. La iglesia primitiva era una iglesia pentecostal y tenemos que ser y hacer iglesia pentecostal. ¿Cómo se ve una iglesia pentecostal?
En primer lugar, según Hechos capítulo 2 y versículo 37, la iglesia pentecostal es una iglesia que confronta la maldad. Que no sale a decir mensajes bonitos porque sí, sino que confronta la maldad. Pedro se encuentra con aquellos que habían encarcelado a Jesús, que habían matado a Jesús, a los sacerdotes, a los dirigentes, y les dice: ustedes mataron al Cristo, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y lo ha puesto como Señor. Y entonces la gente dice: varones, ¿qué haremos? La iglesia pentecostal es una iglesia que confronta la maldad, que sale a hablar en contra del pecado, que sale a denunciar lo que está mal. La iglesia tiene que volver a su rol profético de llamar al pan, pan y al vino, vino, de decir lo que está mal y no lo que está bueno, está bueno. Me pone triste cuando un pastor se pone feliz porque lo visita un candidato a esto y al otro y es un perdido, un pagano, y le deja su púlpito para que hable. Usted es la autoridad en la comunidad, usted es la autoridad en la ciudad, usted es el referente de la comunidad. No busque a alguien que lo represente. Y cuando las cosas están mal, tiene que decir que están mal. La iglesia pentecostal rescata a los pecadores. Hechos 2, 40 al 41. Es aquella que va y predica, y predicando los trae el arrepentimiento. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos, varones galileos? Arrepiéntanse para que vengan de la presencia de Dios, tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo. 3.000 se convirtieron a Cristo. Y la iglesia pentecostal es una que socorre a los necesitados. Cuando la iglesia se plantó, junto con la iglesia plantaron el centro comunitario para dar de comer a la gente. Es imposible predicar sobre salvación y no atender al que no tiene hambre. Siempre la iglesia se caracterizó que cuando alguien venía era atendido de forma integral, su espíritu, pero también su cuerpo. Esta es la iglesia pentecostal a la que tenemos que volver. Ahora bien, para que pueda volver tenemos que desarrollar un círculo virtuoso. ¿Cuál sería este círculo virtuoso? Hechos capítulo 2, versículo 1 a 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablase. El círculo virtuoso inicia en la llenura del Espíritu Santo, es decir, la iglesia espera la promesa del Padre que Jesús le había entregado. Quédense hasta aquí, hasta que sea derramado el Espíritu Santo. Y luego de que es llena del Espíritu Santo, la iglesia se concentra en cumplir sus funciones y los elementos que le dan vida. Y lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero se concentra en cumplir sus funciones vitales. Y el versículo 37 al 47, lo voy a exponer luego, son las funciones que la iglesia tiene que hacer. Cuando la iglesia se llena del Espíritu Santo, se concentra en sus funciones y elementos vitales. Cuando hace lo que tiene que hacer, el resultado normal son las nuevas conversiones. ¿Cómo se cumple el círculo virtuoso? Sobre las nuevas conversiones tengo que llevarlas a que sean bautizadas con el Espíritu Santo. Y de alguna manera, hermanos queridos, hemos creído que el bautismo del Espíritu Santo es para alguna ocasión, con algún ministro en particular. No es nuestra búsqueda diaria que los creyentes sean bautizados con el Espíritu. Y como no están con el Espíritu Santo, no se concentran en sus funciones, sino que hacen lo que entretiene. Por tanto, no hay conversiones. El círculo virtuoso puede empezar donde sea, pero siempre tiene que incluir bautismo en el Espíritu Santo, llevar a la membresía a que sean bautizados en el Espíritu para que cumplan sus funciones y por tanto haya nuevas conversiones. Y siempre debe haber un énfasis que cada creyente tiene que ser visitado por el Espíritu Santo, bautizado en el Espíritu.